Bueno, buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa de Invertir en Dólares y hoy tenemos de invitado a un amigo personal, literalmente de toda la vida. Nos conocemos de primer grado del Colegio San Pablo, del año 1982. eh, y de hecho tenemos 8 días de diferencia de nacimiento, así que nos conocemos literalmente desde siempre. Mariano Flores Vidal, que fue gerente general del Banco Central y hoy tiene una consultora que se llama Hiperión, que tiene que ver con banca de inversión. Y hoy vamos a estar hablando de todas las medidas que tomó el gobierno respecto de el levantamiento del cepo. Y también le voy a preguntar a Mariano cómo ve de acá adelante las inversiones que él espera o está viendo que van a venir a Argentina. Y también hay dos temas que a mí me encantan que él explica muy muy bien. Uno tiene que ver lo de la cuenta corriente, el problema de déficit de cuenta corriente que mucha gente se horroriza, pero que en realidad puede significar inversión para Argentina y gran crecimiento. Y el otro tema que también siempre genera cortocircuitos es por qué el dólar impacta o no en los precios, o si en realidad tendría que ser una cuestión solamente monetaria la que afecta a los precios. Así que bueno, Mariano, gracias Bueno, por venir. muchas gracias. Antes que nada, dejaba aclarar que Hiperión también hace macro, Ah, consultoría bueno, macro, bueno, que perdón, después los perdón. economistas de Hiperión me matan. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, empecemos. Primero Miguel, medalla de oro del colegio, digamos, un genio que tenemos acá. Así que después también me gustaría escucharte a vos, Bueno, dale, dale. tu opinión. Vamos por partes. Empecemos por... ¿Cuál era Y la me primera? gustaría empezar por, mira, ¿qué desafíos económicos crees que tiene hoy el gobierno con el programa como está planteado? ¿Hay alguno que vos identifiques como, bueno, algo que vos quieras estar monitoreando más de cerca? Mira, la verdad, yo estoy muy contento el día de hoy, esta semana, digamos, eh, digamos, básicamente la salida del cepo, ¿no? Ujú. Que después podemos discutir que a qué le llamamos salida del cepo, que para mí es una salida del cepo como se hizo, porque hoy tenés prácticamente un solo precio de tipo de cambio, ¿no? Ahora después podemos discutir eso. El desafío más grande todavía, digamos, que sigue estando, lógicamente, es tener una Argentina con un dígito de inflación. Algo que te diré que, digamos, básicamente en 85 años tuviste 16 años y 10 fueron la convertibilidad. Digamos, después no hubo. Yo creo que hay grandes chances, te diré, o sea, yo estoy convencido que esta vez lo vamos a lograr, digamos, un poco como dijo, creo que fue Javier Milei, dijo, esta vez sí es diferente. Es, digamos, por un libro de economía que dice, esta vez es diferente y al final dice, siempre termina siendo lo mismo. La verdad que no, siento que esta vez es realmente diferente porque se atacó el problema base o uno de los principales problemas base que es el déficit público y el gasto público. Me parece que ahí es donde nadie se animaba verdaderamente. Yo creo que la mitad no creía en que era, digamos, que es lo clave, la otra mitad no se animaba. No se animaba, y eso créeme que tengo experiencia de los que no se animan, de que estás convencido pero no te animás. Entonces me parece que acá, digamos, el convencimiento y la convicción de hacerlo sacó por completo una variable que era la que nos costaba. Fíjate cómo fue lo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, yo he estado en negociaciones en otros años. 80% de la discusión era fiscal, era cómo nos hacían hacer ajustar el gasto o subir los impuestos y demás. 80%, 85% y no nos creían nada. Y la verdad que tenían razón. Yo mismo, o sea, nos decían del fondo diciendo, ustedes no lo van a hacer, no que sí, que esta vez lo vamos a hacer. Y no lo hacíamos. Entonces, esto que pasó es algo espectacular. Yo no estuve ahí, pero me hubiera gustado ser, digamos, una mosca ahí, porque la discusión lo corrieron por derecha. O sea, el decirle, esto ya lo hice, decime algo más, tráeme algo nuevo. Es la primera vez que me hubiera gustado porque no los corres a la Argentina con palabras, con hechos.
Acá están corriendo al mercado con hechos, en el buen sentido, no somos todo pro mercado, pero digo, hay algo que me parece importante y creo que se dijo en una reunión en la que estuvimos, es decir, en el 2018, 2015, fines del 2015-2018, que me tocó a mí estar en gestión, en funciones en el Banco Central y demás, el mercado nos creía todo. Podías decir cualquier cosa que te creía y te bajaba el riesgo país, te invertían. Ahora no te creían nada. Entonces vas con hechos. El mercado digamos, la va siguiendo de atrás, pero porque no te creen nada. Y entonces los hechos son contundentes y se va avanzando. Fíjate, hoy los bonos en dólares subieron. Hay que ver cómo sigue. Para mí van a seguir subiendo. Está el tema de elecciones que están mirando. Yo creo que eso va a ser exitoso y entonces entramos verdaderamente en otra Argentina que no conocemos, lamentablemente, Miguel. Me fui por las ramas, No, pero... no, está perfecto, porque, a ver... Desafío, vos me lo daste por desafíos. Bueno, desafíos es continuar con la estabilización. ¿Te preocupa, engancho con uno de los temas de los que había hablado, ¿te preocupa o cuánto te preocupa o no este tema que se habla tanto del déficit de cuenta corriente? Para nada, cero, pero porque hay que entender lo que es un déficit de cuenta corriente. Yo les puedo mostrar, o muestro a veces cuadros, digamos, donde tenés exportaciones, importaciones, es una mezcla de cosas, es un galimatías. Entonces la gente mira y dice, pero entonces está mal porque compramos más de lo que vendemos. No se entiende nada. Entonces te lo voy a facilitar el entendimiento macro. ¿Qué es eso? Básicamente vos tenés el PBI. El PBI es lo que vos producís, el valor agregado de lo que producís en el año. Y después tenés el gasto, llamale gasto privado, gasto público, y la inversión. Cuando el gasto privado, el gasto público y la inversión supera a lo que vos, el valor agregado de lo que produjiste, tenés déficit de cuenta corriente. Alguien te tiene que financiar. Exacto. Alguien te tiene que estar prestando. Exacto. Compraste más de lo que vendiste y por lo tanto alguien te está prestando. Sería la cuenta corriente negativa, compré más de lo que vendí. Cuenta capital, cuenta financiera, me entraron flujos, alguien me financió. Entonces la pregunta que te haces es, ¿eso es malo? No, es como sacar un crédito, no es malo si lo vas a hacer productivo. En una empresa no haces todo con caja. Vos sacás un crédito, tenés una flor de idea, sacás un crédito, tenés una productividad espectacular, recontra pagás el crédito. Australia tuvo déficit de cuenta corriente 40 años. Tuvo problemas de tipo de cambio en absoluto. ¿Qué quiere decir? Y ahí va lo importante. Fíjense lo que hablé. PBI contra gasto privado, gasto público, o sea, déficit público y inversión. Cuando vos abrías Australia, claramente Australia era una economía en desarrollo, PBI, o sea, valor agregado de la producción del año, chiquita, porque sos un país que está empezando a desarrollarse. Inversión, una bestialidad, es lo que querés, porque había proyectos de inversión muy buenos para Australia, con lo cual tenías un déficit de cuenta corriente porque comprabas para poder desarrollar digamos, los proyectos y demás. Financiado, cuando mirabas abajo, era capital que entraba a financiar sector privado. En los 90, y eso por eso creo que tenemos esa... Cuando vos abrías eso, tuviste una época que tenías inversión más o menos razonable, pero después habría si había gasto público. Entonces era gasto público contra valor agregado de la producción, contra PIB, consumías de más. Cuando ibas abajo, era compra de títulos públicos. Entonces, básicamente, la inversión que venía a comprar títulos públicos, a cubrir un déficit. Entonces, ahí claramente es insostenible. ¿Qué tasa de interés te va a rendir ese efecto? Y ahí volcás. O sea, en los 90, en el grueso, básicamente tomabas prestado para consumir. Correcto. Y ahora lo que está diciendo, ojo, porque, y esto sé porque hemos conversado, ¿no? Ojo porque ahora la situación es diferente, porque probablemente te entre capital para invertir, no para consumir. A lo pavote. Para hacerte crecer. Exacto. Entonces, definitivamente, no solo no me preocupa el déficit de cuenta corriente, es lo que necesito para crecer a gran escala. Total, sería ridículo. Acá viene una gran frase de políticos, pero déjame decirte algo más. Ni siquiera tengo que abrir y mirar la cuenta financiera. ¿Por qué? Porque como hay superávit fiscal, ya está. O sea, digo, seguro que no viene por ese lado, ¿entendés? Es importante, porque cuando hay superávit fiscal, lo que está diciendo, el gobierno no se la está gastando. Claro. Lo está demandando el sector privado. Eso. Exacto.
Absolutamente. Tengo Entonces, por eso superávit te digo, fiscal, así que no es que la estamos gastando en una fiesta. Alguien lo está demandando del sector privado y termina siendo una decisión privada de inversión de alguna forma, ¿no? exactamente. Entonces, ha habido, cuando uno mira, abre la cuenta financiera, empieza a haber flujos de capital. Yo creo que después de esta liberación del cepo, habiendo estabilizado bien la inflación, o sea, siguiendo bajando la inflación y con elecciones cumplidas, olvídate, no nos para más, porque hay otra, te digo, otra, parezco un súper, creyente de esos convertidos. Pero escuchame una cosa, ¿por qué no me contás? Porque esto lo hablamos también, ¿no? Que me decís que una enorme cantidad de proyectos que ya se sabe que van a venir, sin decir nombres propios necesariamente, ¿no? Pero en, que tuviste en algunas presentaciones y te dijeron, no, no, esa cuenta en Claro, realidad es yo, más. el cuento es, vos tenés 3 vectores hoy fuertes y bastante más, pero digo, tenés el agro lo tenías en los 90, porque hay algo. Entonces, la discusión es, Argentina está apreciada, no está apreciada, y por más que haya salido el crawling pack, esa discusión se va a dar siempre. Estamos apreciados, estamos caros, no estamos caros. Argentina no puede ser barata con las oportunidades que tiene, digamos, con los vectores de crecimiento que tienen, que prácticamente muy pocos países en el mundo las tienen. Entonces, es ridículo que alguien no pueda irse de vacaciones al exterior, ¿se entiende? Decir, no, mirá los que se fueron, mirá lo que gastaron. Es una discusión ridícula. No tiene ningún sentido. Vos tenés 3 vectores hoy: energía, minería y el agro que siempre tenías. Pero después, esos 3 sectores derraman un montón por lo siguiente. Vos necesitas infraestructura para poder llevar adelante eso. Necesitas rutas, después tenés turismo. Cambió por completo la Argentina en ese sentido. Una Argentina que hace los deberes, que hace bien, que es creíble, es foco de inversiones absolutas, digamos. Entonces, vos tenés hoy el agro, vamos al agro. El agro este año, la cosecha en el fondo va a ser peor que la del año pasado. Nada, 3%, no cambia mucho. Pero claramente el superávit que vas a tener subiendo las importaciones no es tan grande. Pero si vos vas a energía, que tenías déficit años previos, el año pasado tuviste un superávit de 5.000 millones de dólares. Este año tengo estimado en 8.000 millones de dólares. Y ahora viene el cuento. Cuando yo presento a unos inversores extranjeros, un fondo extranjero, la macro un poco cambió porque vista desde el punto de vista de tipo de cambio fijo, con crawling peg y demás, pero entonces el balance de pagos radica más porque tenés que demostrar que verdaderamente no estás apreciado porque estás manejando el tipo de cambio. Digo, bueno, acá tengo el superávit energético, me da 8.000 millones de dólares. Y me empezaron a hacer más preguntas. Y cuando en una charla te empiezan a hacer más preguntas, es que el que te está haciendo las preguntas sabe más que vos. Me ha pasado muchas veces. Entonces ahí tenés que sincerarse, decir, bueno, uno no es especialista, lógicamente uno no puede ser especialista en todo. Yo creo que Vaca Muerta va a empezar a dar, por lo que veo, en 2026, más que nada, qué sé yo. Bueno, al final los tipos eran especialistas en energía, eran principales fondos, creo que ellos mismos, yo tenía que haber una inversión de 5.000 millones de dólares, ellos mismos 3/4 de eso ya lo estaban hundiendo, digamos, o lo estaban empezando a hundir. Me dijeron, ese superávit que vos tenés, nosotros tenemos calculado en 11.000 millones y tenían todos los proyectos, con lo cual no pude decir absolutamente nada, más que decir, bueno, pero no manejan las importaciones de energía, que fue como para salvar Safe Face, pero en el fondo ibas a un superávit bastante más grande, Vaca Muerta les iba a empezar a aumentar, digamos, la producción mucho antes de lo que yo esperaba, con lo cual me fui de esa reunión con otra perspectiva, diciendo esto es mucho más sólido, digamos, y está al venir, digamos. Entonces, un poco te digo eso. Antes, cuando uno pensaba, y te digo más. Pero disculpa Sí. que te interrumpa ahí. El otro día escuché que solamente hay 2 proyectos aprobados del RIGI hasta ahora. ¿Es así? ¿O qué es lo que está demorando la aprobación? ¿Es una cuestión administrativa interna o me dijeron cualquier cosa? No, ahí me mataste. Me mataste. No sé, con exactitud no te puedo Pero responder bien ¿tenés cómo lo alguna idea están de, armando. pero alguna idea de Lo- por qué puede estar demorándose o por qué no se concreta? ¿O se están concretando estas inversiones que yo creo que empiezan de a a poco, enumerar? si uno mira el balance de pagos, es poco. Yo creo que va a empezar a crecer fuerte a partir de ahora, digamos. Yo creo que, de vuelta, las elecciones van a ser un antes y un después absolutamente. O sea que el RIGI sin elecciones capaz que no terminaba de convencer. Y no, porque, a ver, mirá, esto es así. Nosotros somos Argentina. De vuelta, el mercado siempre ha sido atrás. Nosotros somos Argentina. Entonces, esto que se está haciendo
es totalmente diferente, por eso el resultado va a ser totalmente diferente. Y esto lo apoyó la gente. La gente lo tiene que volver a convalidar en las elecciones. Y si no convalida eso, es un problema. No nos mintamos, es un problema. Vas a otra Argentina. Porque si estuvieras haciendo algo más o menos parecido a lo que decía antes, bueno, estás ahí. No, esto es radicalmente diferente. Entonces, digamos, la elección es importantísimo, es importantísima. Entonces, yo creo que el inversor hoy espera eso. Ojo, pará. Estaba el cepo, ¿no? Hoy ya con las señales que se han dado, con el cambio único, yo creo que es un paso y vas a mejorar en ese sentido, pero va a seguir estando el estigma o el decir, bueno, veamos qué pasa ahí, estos argentinos locos, a ver qué pasa en ese momento. Yo estoy convencido que no va a pasar absolutamente nada, pero quiero ver el día después porque no lo puedo, no lo llego todavía a procesar. Y ahí voy a lo siguiente. Normalmente los economistas, y creo que Javier también lo plantea en crecimiento, dice, bueno, para poder desarrollarte te va a llevar 25 años, 30 años. Yo creo que eso es manejar evidencia empírica, es cierto, econométrica y demás, pero de un pasado, cuando acá esto cambia todos los días. Clonaron un lobo, creo que era de hace 10.000 años, entonces ahora están planteando que el peligro de extinción se acabó porque vos podés con un ADN y qué sé yo, clonar. O sea, la velocidad con que se dan las cosas es totalmente diferente. La gente no ve más un programa de televisión. Si aparece una propaganda, cambia. Vos en el, no sé cómo llamo, yo no sé mucho de redes sociales, pero digamos, vas pasando cada vez más rápido. Los tiempos son otros. Entonces, los 25 o 30 años que dicen, no, porque se va a desarrollar, yo creo que teniendo energía, minería, teniendo que hacer toda la infraestructura de transporte, de transporte de energía, de transporte de mercadería, desarrollando todo el turismo y demás, va a ser un mar de inversiones, Argentina, que te va a llevar un crecimiento muy fuerte, digamos que lógicamente hay que saber administrar. Y cuando digo saber administrar es algo que acá por suerte está resuelto, que es normalmente vos tenías un pequeño atisbo de estas cosas y aumentaba el gasto. A eso voy. Acá no tiene que aumentar el gasto. O sea, digo, no tiene que aparecer de vuelta el déficit o la presión impositiva. Tiene que aprovechar para justamente bajar y todavía poder desplegar mucho más. Bajar impuestos. Bajar impuestos. El equilibrio interno, cuando vos tenés un tipo de cambio, siempre se discute el equilibrio externo. La pregunta del equilibrio externo es, ¿está bien los dólares que voy a tener para poder aguantar el tipo de cambio? Sea flotante, lo que sea, ¿no? Digo, hay un tipo de cambio que decís, che, ¿qué expectativa hay respecto a ese tipo de cambio? Esa expectativa se arma con los flujos de dólares y la siguiente es, ¿tiene equilibrio interno? Es decir, lo que se está haciendo genera un empleo y una sustentabilidad de lo que se está haciendo para que en el mediano plazo pueda sobrevivir. Y ahí viene lo que te digo, tenés muchísimos más vectores. Esto, digamos, va a fluir muchísimo más que lo que fue en los 90, que tenías el agro pateando nada más. Y entonces, de alguna manera, no generó un equilibrio interno de empleo. Ahora, yo coincido con vos, pero también probablemente hay consecuencias no deseadas. Es decir, definitivamente vas a tener un país más caro y algunos sectores muy pujantes, y vas a tener otros sectores que quizá dejen de ser rentables para siempre. Absolutamente, que no deberían haber sido rentables. Probablemente el textil es el primero que se me viene a la cabeza. Total. Porque solamente pudo sobrevivir en base a... Por señales de precio totalmente incorrectas. Señales de precio incorrectas porque siempre estuvo protegido. Exacto. Pero así como el textil, imagino que puede darse una circunstancia en otros también. No sé bien en cuál, mirá, pero ese es el más obvio, ¿no? Mira, yo te diré, te lo puedo resumir. Discúlpame, con lo cual hay una reconfiguración de las actividades de la economía porque vos empezás a levantar trabas y el gobierno o el Estado deja de elegir ganadores. Porque antes, cuando vos ponés una traba, elegís ganadores. Cuando Sturzenegger levanta esa prohibición para exportar chatarra, ¿no es cierto?, que hacía que pudieran comprar chatarra barata acá, o la prohibición para exportar el cuero de la vaca, que hacía que las curtiembres pudieran comprar cuero barato acá. Cuando empezás a levantar esas cosas, empezás a tener precios verdaderos
y no precios intervenidos que hacen que vos tengas una economía que es un poco un collage de parches, ¿no? Uno arriba del otro. Entonces ahora se empiezan a liberar esas fuerzas, pero bueno, también hay consecuencias no deseadas. Hay participantes que van a perder, que van a dejar de ser rentables. Total, yo creo que todo lo que tiene que ver con economías de escala individuales, llamémosle, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con le vendo a cuántos millones de personas, que no tenés mercado, no tenés, digamos, y tenés mercados como el chino. Hoy el chino fabrica el mundo, por algo la guerra que se armó ahora, digamos que no, digamos que debe haber algo atrás, pero no porque, fíjate que Estados Unidos, la industria manufacturera es 9% del empleo y tienen 4% de desempleo, con lo cual no viene por ese lado. Acá hay algo más que es una, digamos, una discusión que nosotros no tenemos nada para hacer ahí, digamos, obviamente. Ahora nosotros vamos a la industria manufacturera, 12% del empleo, ¿no? 7-8% va a seguir porque es buena. Ahora, el resto no va a seguir, pero no va a haber un problema ahí, va a haber una transición absoluta a otros empleos, que no estoy hablando de empleos de alta, que tenés que tener altos, ¿cómo se dice? Skills, capacidades, ni mucho, pero empleos también sencillos, fáciles, digamos, de distintos servicios que podés dar. No olvidemos que el comercio no es exportar, el comercio es exportar más importar. El comercio trae riqueza. Los fenicios no producían nada. Y es la primera sociedad con crecimiento y que se repartió por toda Europa. Las sociedades que más crecimiento han tenido son sociedades de comercio. El que gana es el comerciante. Eso por un lado. Ahora vamos a las manufacturas. Por ejemplo, agrometal, cualquiera ya no. Te digo, sí. Si es el agrometal, tenés la economía de escala. Si sos uno de los países que más necesita el agrometal, ¿se entiende? Que no tiene que ver con el individuo. No sé si me estás siguiendo. Si yo vendo textiles, es para vendértelo a vos, a la gente que está acá, no tenés mucho, va a aumentar, digamos, por el poder adquisitivo va a aumentar, con lo cual si haces algo piola de marketing y qué sé yo, lo vas a colocar, pero no es el gran mercado. Entonces esas no. No vale para todos. El agrometal, decís, che, pero van a ser, sí, si acá vendés a lo pavote, las chatas. Es de los países del mundo que más se compran chatas. ¿Ok? De camionetas. Camionetas. Sí, no se dice más chata. No, yo qué sé. Bueno, la camioneta. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, tenés mucho, no es que muere todo. Y tenés algunas que va a haber que acompañar también. ¿Se entiende? Ahí te asustás cuando digo acompañar. Pero digo, ¿Qué quiere decir? que tenés que ir desregulando, mirando bien qué está pasando. ¿Se entiende lo que digo? Ya no te gustó tanto, pero es así. No, entiendo. A ver, déjame ver si lo entendí del siguiente modo. Yo lo asocio con escuchar a veces que se levantan restricciones para importar determinadas cosas, pero donde los que lo producen no están en igualdad de condiciones. Si yo produzco un determinado bien fuera de Argentina, que tiene mucho menos impuestos, y en Argentina tiene más impuestos y no estoy en igualdad de condiciones. No sé si te estás refiriendo a eso. Exactamente. Todos se esconden ahí atrás, ¿no? Digo, después todos. Todos dicen que están, claro, todos dicen, no, acá me matan. Claro, por eso te digo, ahí hay que hacerlo bien, y no son muchos. O sea, digo, vos pensás que tuviste precios distorsionados durante la historia argentina, del precio distorsionado. Entonces el tipo que lo hace 40 años O sea, te dice... el tango del que no llora no mama Es así. Es la economía argentina. Es así. Todos llorando para que tengas para tener una protección. Correcto. Por eso te digo, esa frase es tal cual si fuéramos, llamémosle, fair play. Y juego limpio. Juego limpio, digamos. Acá no, olvídate. Entonces, yo entiendo que decir, bueno, pará, desregulemos porque, digo, si no, no hace nada. También está ese punto, ¿no? También está el punto de decir, bueno, y algunos Claro. caerán en la volteada, pero... Sí. Pero lo importante ahí es el empleo. Yo veo en esta oportunidad, por los distintos vectores de crecimiento... Eso es importante, porque claro, en otro momento decías, bueno, vas a destruir el empleo local, y decís, no, va a cambiar de lugar, ¿no? Exacto, absolutamente. Porque de vuelta el comercio, el consumo en sí mismo, que no viene del gasto público, viene del consumo porque hizo un buen proyecto y consumo más, y pago mejores sueldos. Eso es, alguien está comprando algo y alguien lo está vendiendo, y se necesitan gente para vender, se necesitan, digamos,
pululás en un montón. El turismo, que todos dicen, no, me quiero morir porque no van a venir este año los chilenos y brasileños. El turismo que tenés que vender en la Argentina es un turismo que tenés que invertir para poder ponerlo mejor. ¿Vos sabés lo que son los 6.000? Catamarca Sí, sí. es, después del Tíbet, es la cadena montañosa, son los volcanes más altos del mundo. Yo estuve ahí porque sabés que soy rasca, voy en auto con 200 chicos y acampo en Sí, cualquier pero lado. yo vi que no tenías nada de infraestructura, que Nada. es imposible ir. No existe. Hay escaladores mundiales que van, tiene el ratio de, creo que es el segundo de más muertes, un volcán, el Ojo del Salado, que puedo estar errándole, digamos, no soy escalador. Y le digo, ¿cómo puede ser? Le digo que es tan complicado. No, es que no hay ningún tipo de servicio, con lo cual la quedás y la quedás. O sea, ¿entendés? No hay hoteles. O sea, yo fui a un hotel que a mí me pareció espectacular, pero de vuelta, nosotros somos de camping. No puede entrar nadie a eso. Es San Juan, son provincias que vos decís, che, Catamarca, San Juan, que tienen para un desarrollo que no te das una idea. Los precios que pueden cobrar ahí a turistas, si le das lo que el turista quiere, es impresionante, digamos. Entonces, y, digamos, salen como brotan los puntos turísticos que pueden ser. Ahora, si te quedas diciendo, no viene el brasileño clase media baja o media, o el chileno que viene, y sí, vas a tener un problema, está mal, ¿entendés? Claro, vas a tener que eh, recrearte hacia otro tipo de turismo enfocado más Exacto, a consumo high-end, vamos a exacto. decir, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿pero quién consigue la guita para invertir eso? Bueno, ahí está, volvemos a la cuenta corriente negativa, a la financiación. Vos tenés que va gente que han hecho turismo en serio en el mundo y no ve eso y dice, che, bajó el riesgo país, estos tipos tienen superávit, el cepo se fue, no me van a agarrar de vuelta para la pavote, digamos, para el pavote. Olvídate. ¿Y qué? ¿Va a traerse a gringos a laburar ahí? ¿Empleados gringos a laburar ahí? Es ridículo. ¿Entendés? Va a tener su gerente argentino, su presidente de la sociedad argentino, todos los empleados argentinos porque atienden ahí. Entonces, eso es empleo. Cuando habiliten, bueno, cuando habiliten ya habilitaron, pero cuando empiece más todavía esto de que vieron todavía unas ofertas espectaculares para irte en avión de acá para allá, mejor infraestructura seguramente de aeropuertos, aunque sea chicos, para poder bajar y ir de un lado a otro y no tener que irte hasta no sé dónde, a Buenos Aires, después Córdoba, después a no sé dónde, ir directo. Eso es como ¿cómo se llama esto? El fenómeno de redes que te aumenta y es una bestialidad. Y eso no está bien contabilizado lo que puede lograrse. Entonces, cuando dicen va a tardar 25 o 30 años en ser un país desarrollado, yo creo que en 5 años estás hablando de otra Argentina nada que ver a lo que conocemos. Ahora, para mí es el momento, este es el desafío. Por eso para mí es tan importante en las elecciones y que la sociedad, digamos, vuelva a hacer la apuesta. Porque es el gran desafío de esta vez verdaderamente es diferente. ¿Se entiende? Si no, la Argentina que yo veo es aceleradamente peor. Porque así como digo que se acelera todo para bien o se acelera Claro. todo para mal. Esa es mi gran preocupación. Que hoy, como te digo, me agarraste además de muy buen humor, digamos, muy optimista, Escúchame, pero quiero que me expliques esto que comentábamos antes de empezar también, de por qué en Argentina el tipo de cambio, el movimiento del tipo de cambio termina teniendo un impacto en precios y sabemos que no te pasa en Brasil, por decir algo. Creo que, para poner un ejemplo, hace un año o dos que tuviste una devaluación, me voy a corregir, una depreciación del tipo de cambio fuerte, creo que se fue de 5 a 6. No es que tuviste una inflación del 20%, no es que eso pasó a precios. ¿Por qué en Argentina cada vez que el dólar se mueve hay como una psicosis que va a precios? ¿O será porque eso siempre convivió con una situación de exceso de papel moneda, de exceso de pesos dando vuelta, y que además en realidad, quizá de alguna forma vos podías decir que el dólar
era lo primero que te marcaba que había un exceso de pesos. Porque yo quizás lo veo así, como es el primero que suena, dice, hay exceso de pesos, entonces corro a subir el precio de los bienes, pero una de las cosas que estaba explicando el equipo económico es, bueno, momento, porque vamos a tener una escasez relativa de pesos eh, y tenemos superávit fiscal, con lo cual quizá vamos a una Argentina donde paulatinamente lo que pase con el dólar debería tener menos impacto en los precios. ¿Qué tenés para comentar de todo esto? Absolutamente. Déjame que te diga lo siguiente. Vamos a lo que es una moneda. ¿Qué es una moneda? Es tres funciones. Acordate de macro. Medio de pago, lo uso para pagar. Reserva de valor y unidad de cuenta. Unidad de cuenta es que mido los bienes en esa moneda, en esa unidad, básicamente. Brasil tiene moneda porque Brasil hace, desde el plan real, digamos, el tipo que tuvo reales no perdió, básicamente. Si querés verlo es, la tasa de interés en reales superó, en general, a lo que fue la devaluación del tipo de cambio en Brasil durante muchísimos años. Entonces después se mueve el tipo de cambio un poco y no importa. Yo estoy en reales, yo comercio en reales, yo miro los precios, los veo en reales y mi reserva de valor está en activos en reales. Argentina, te diré, ni siquiera desde cuando se hizo el Banco Central, cuando tenías las guerras de la Confederación y demás, que emitían digamos, en la Argentina nunca, siempre se buscó un patrón, porque siempre, justamente lo que vos decís, la moneda se imprimió tanto que no podía ser ni unidad de cuenta ni reserva de valor. Entonces nuestra unidad de cuenta para bienes de mediano valor es el dólar. Mediano valor, digo, un auto, un lavarropas, ¿se entiende? Digo, a eso, reserva de valor ni se te ocurría, digamos. Entonces lo único que daba era medio de pago, pero también de transaccionalidad de bienes, digamos, de bajo valor, con lo cual no cumplía ni cumple con nada. Está perfecto lo que vos decís, porque al tener ¿por qué venía la emisión de pesos? Porque tenías déficit. Entonces el Banco Central financia el Tesoro, en pocas palabras. Tuviste épocas que no, pero seguía habiendo déficit, lo financiaba con deuda, al final terminaba con más intereses, el famoso, digamos, pasivos no monetarios del Banco Central, que son intereses que al final terminan en emisión. Entonces estás en la misma. Entonces, en esta oportunidad cambió. Pero para poder hacer el paso de decir, no, bueno, como cualquier otro país del mundo, se deprecia el tipo de cambio y la verdad que no tengo un efecto de precios, te falta y mucho en ese aspecto. Te falta y mucho. Por eso me parece muy bien la política monetaria, tenerlo a raya, digamos, pues, al tener a raya la política monetaria, de alguna manera tenés a raya el tipo de cambio y la transmisión vía tipo de cambio deja a todos tranquilos, digamos, y puede ir. Entonces, de alguna manera, sí, las depreciaciones te siguen afectando la dinámica de los precios más que en cualquier otro país. Cada vez va a ser menos, pero lleva mucho tiempo eso. Claramente en esta, si uno lo piensa monetariamente, se acabaron todas las fuentes de expansión monetaria, que era lo que generaba el no tener un peso y demás. Por eso decían, al final, esto va a terminar que terminás escupiendo los dólares para irte a pesos, porque te conviene irte a pesos. Es la primera vez que empieza a ocurrir eso y lo ves sostenible. Varias veces ocurrió esto, el famoso carry trade, le llaman. Bueno, el carry trade, en el fondo, tiene connotaciones de insostenibilidad. En el fondo, cuando decís carry trade, decís, ¿quién dijo carry trade? Bueno, no, en el fondo los brasileños cuando van a sus reales y porque les paga una buena tasa y piensan que la tasa le va a ganar al tipo de cambio, que ya ni lo hacen mentalmente, no le llaman carry trade, le llaman es mi moneda y transacciono y estoy tranquilo con los activos de mi moneda. ¿Se entiende el punto? Esa es la gran diferencia. Todavía nuestra unidad de cuenta, en la cabeza tenés los dólares. Entonces, digamos, por eso es que se habla las estabilizaciones en la Argentina, las previas, que no tuvimos muchas, pero tuvimos, se hizo con tipos de cambio fijo. La convertibilidad fue un tipo de cambio fijo. Después no funcionó, generó fricciones por esto que decíamos del gasto y demás, y terminó volando. Entonces tampoco te sirvió.
hoy economías que tienen tipo de cambio fijo ya no existen prácticamente. Con lo cual lo que se hizo ahora, decir, en el mundo dirías, bueno, sí, es totalmente normal. No sé por qué están tan contentos los argentinos. Esto lo tienen, convertibilidad tiene Hong Kong y países que no puedo ni deletrear. Digamos, bueno, es todo flotación. Más limpia, un poquito más sucia, con administración, pero flotación. Bueno, tenemos que aprender a flotar, número uno. Yo te diría que la política monetaria actual, que deviene de un superávit de no tener déficit fiscal, nos pone en una situación ideal para eso. Yo sería bastante, y creo que lo van a hacer, bastante, digamos, ¿cómo se puede decir? Concentrado en tener bien agarrada la parte monetaria. Digamos, está bien aprender a flotar, yo esperaría, digamos, ya estamos flotando, pero digo, estaría más tranquilo una vez que ya bajamos bien la inflación y demás, y ya ahí ya flotemos tranquilamente y demás. Yo ahora sería con la política monetaria bastante fuerte para evitar disrupciones que puedan generarse, digamos. ¿Vos crees que en la inflación de marzo podés haber tenido quizá algo del efecto quizá análogo al que tuviste en enero de 2024, en el cual algunos empresarios o algunos precios, por temor a lo que iba a venir, subieron preventivamente? En este caso, porque no sabían cuál iba a ser el tipo de cambio resultante después del acuerdo con el Fondo Monetario, o si iba a haber un cambio de política cambiaria. ¿Crees que marzo de alguna forma adelantó eso? Que se adelantó a precios. ¿Y crees que vas a tener... Imaginemos por un segundo que el dólar se estaciona en 1200. Yo creo que va a ir más abajo, pero en lo inmediato, imaginemos por un segundo que está 30 días en 1200. ¿Significa que vos tenés un pasaje a precios del 10%? ¿Tendrías un salto del 10%? ¿Pero y cuánto No lo sería? veo. Bueno, no lo ves, pero... No. Ok, No, ¿cuánto? te vas a tener un efecto. Déjame ir a lo primero. Dale. A lo primero la respuesta es sí, pero no mucho. Te puedo decir los sectores. Sí, Vamos pero a no mandar en mucho, ¿qué cana a los cosa? sectores. Sí, sí, pero no Los mucho. que aumentaron Dale. por algún temor. Y bueno, vos tenés educación. Es un mes donde aumenta mucho educación, pero pensá que las escuelas y demás generalmente aprovechan marzo para subir, entonces se colchonan. Pero me dijeron que es la primera 21. vez, pero es la primera vez que le liberan los precios a las escuelas, porque Sí. antes estaban Agarrado. reguladas de Sí. alguna forma. Ahora le dicen pon el precio que quieras. Por eso, pero entonces ahí cuando vos pones el precio que quieras y ves ruido y decís, che, lo mío es en marzo, porque después los padres, si el aumento en mayo voy a tener un bastante complejo, aumentaron 21,6%, creo, si no me equivoco. 21%, o sea, un quinto. O sea, digo, ahí tiene que haber habido en ese análisis digamos, un decir, bueno, pone algo más porque no sabemos qué va a pasar. Ropa. Segundo, ropa subió, no me quiero confundir, pero arriba del 5%. Y eso no no había restricciones de ningún tipo. Subieron 5% en un mes. Entonces, digamos, no, ahí veo que hubo también un poco. Después tenés alimentos... Picardía, vivezas. No vivezas, porque hay que Ese- entender lo que vos decís, che, y si mañana... Está bien, es temor. Defender el capital de Es trabajo. incertidumbre, si querés. incertidumbre. Claro, defiendo el capital de trabajo, estoy vendiendo un Ahora, suéter. ¿es el famoso stickiness o los precios esos? Es decir, ¿se quedan ahí Y yo creo que o por bajan? márgenes se quedan ahí. No, mira, si hay algo que demostró el año pasado y es que los márgenes bajan. Entonces esos precios que subieron pueden bajar. Pueden bajar, sí, o no aumentar directamente y el margen le va a bajar porque la economía lógicamente va con aumento. Yo te diría, estoy más con que si alguno se pasó de rosca lo va a bajar porque no hay demanda. Pero en los No va a haber colegios demanda. es un poco más El difícil es que más lo, difícil, pero que lo bueno, cambien de colegio. No, por eso, es la barrera, por eso son los que más subieron. Pero yo creo ahí que vos tenés una inflación que entonces va carcomiendo el spread, el margen. El margen. No, yo no veo un problema de desestabilización que pueda generarse desde la inflación alguna desestabilización. En todo caso uno podrá decir... Pero esperá que Sí. te quiero marcar bien esto. Estuve el domingo pasado en un programa en La Nación Más donde
Alguien dijo, no, algunas consultoras estiman 5% de inflación en algunos meses. Le digo, la verdad que es la primera vez que escucho esto. A mí me pareció bastante descabellado. Hoy me llegó, hoy un cliente me preguntó, che, estoy estimando, qué sé yo, en 5 algo. Le dije, mirá, no la veo, eso no lo estoy viendo, digamos, a ver si me perdí de algo, ¿no? Le digo, mirá, abril, le digo, estacionales tenés mucho menos. Viene alimentos y bebidas por, digamos, alto. O sea, viene a los ritmos de marzo, con lo cual en alimentos y bebidas, eh, digamos, digamos, no veo ahí una desaceleración. No pienses en el 3,7, es un rubro. Debo decir, viene menos que en marzo, pero esperaba mucho más de baja, ¿no? Digamos, eso está así. Son mercados, digamos, tenés el mercado de la carne, distintos mercados que trabajan con sus propias, digamos, ofertas y demandas. Eh, pero el resto tenés mucho estacional que no va a estar. A ver, educación 21% no va a estar. Ropa, otro aumento así no va a estar ni por casualidad. Hay varios sectores que no van a tener ese tipo de aumento, con lo cual ahí veo una desinflación. Y le vas a sumar, si querés, cómo termina al fin y al cabo el tipo de cambio, pero ahí le vas a sumar algunos notch, no es que aumente inmediatamente. Primero pensá que abriles son promedios, el INDEC toma promedios, con lo cual, digo, ya estamos hace 10 de abril, vamos al, perdón, digamos, ya estás a mediados de abril, digamos. Esto va a llegar, en todo caso podés hablar de marzo, que la devaluación que se haya generado del oficial por esto te pegue un poquito, te pegue más en mayo y en junio si querés, pero con el resto de los precios, o sea, todo lo que veíamos que venía aumentando ya, digamos, desacelerándose. Entonces yo no veo 5% de inflación ni por casualidad, yo veo inflación bajando. En abril seguramente no, capaz le empata a marzo, que fue 3, pero estás hablando de un 3,7, un 4, digamos, por esto. En mayo para mí vas a seguir con una secuencia así, pero ya apuntando para abajo. Ahí depende mucho también la política monetaria, cómo reaccione, por eso creo que me parece que eso va a estabilizar. Digamos, no vamos a un tipo... Si uno mira, Miguel, si vos mirás los flujos que van a venir, la expectativa y demás, te da que el tipo de cambio no queda en el medio de la brecha. Bueno, esa era mi próxima pregunta. ¿Crees que tiene... ¿Qué chance le ves a que el tipo de cambio vaya al piso de la banda? Bueno, el piso es justo un punto, ¿no? Digo, No, pero te lo pregunto porque en el actual esquema es la única forma en la cual el Banco Central acumula reservas. Sí, yo creo que, a ver, al piso no lo veo. eh, no lo veo porque de vuelta, si vas a agarrar la política monetaria, podés ir al piso tranquilamente, digamos. ¿Qué quiere O sea, decir? que quiero decir que si vos decís no hay emisión por el tesoro, no hay emisión por ningún lado, te vas al piso. Te vas a atravesar el piso. Es que me Digamos. parece que esa es O la sea, situación. bueno, no, pero vos podés manejarlo. Vos pensás que en el medio de la banda vos podés hacer compras de mercado abierto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, Yo no me meto mucho en ese vos tema, pero, imaginate la iliquidez que, digamos, pero ¿cuánto querés utilizar ese recurso? Me parece que al principio no lo van a querer al principio utilizar. no, al principio es, por eso te digo, la política monetaria, al principio, si vos pensás que planteaban un M2 transaccional, M2 es billetes y monedas en poder público, más caja de ahorro, más cuentas corrientes, en total, transaccionales, cuentas corrientes que no remuneran. Vos la cuenta corriente de una empresa le podés remunerar. Sos banco, te la deja y decís, bueno, te pago tanto. Esa no la toman en cuenta. No entiendo. Pero entonces No que hay un pregunto por qué. objetivo de M2. Claro, sí, pero indicativo. Así fue lo que decía el otro Es día indicativo, Santiago. no es un target, esto no Es tiene que como ver con el Fondo Monetario, son como tiene que ver con proyecciones. son proyecciones, pero bastante, y lo que proyectan ellos se proyecta la demanda de dinero, de ahí proyectas. Entonces hay objetivos de agregados monetarios. Sí, pero indicativos. No lo llamaría objetivos. Indicativos, pero es con eso. Pero vos pensás que van a 2 desvíos estándar por abajo de lo que están estimando. Entonces, cuando vos ves el M2 transaccional, olvídate de 2 desvíos estándar. Cuando vos ves el M2 transaccional, ves que de acá a julio, y no va a aumentar mucho. Y eso lo maneja el central. ¿Y entonces? Y Entonces no por van a eso meter cuando me pesos. preguntás sobre la inflación. Pero entonces no van a meter por eso pesos. te digo. Está bien, entonces no van a meter pesos si te aumenta la chance de que vaya a 1000.
Sí, por eso te digo, pero yo creo que después, digamos, si no, a ver, si pasa eso, nos damos la piña Si, no la piña, digo, no, si nos de acá a chocamos. julio no te mueven el M2, no tenés esas operaciones de mercado Sí, abierto. te vas para abajo. Bueno, Te vas al piso de la banda. Sí, tenés toda la razón. A ver, yo creo que este año podés. Pensá que yo planteaba que no era necesario salir de crawl. Entonces, si te vas al piso de la banda, estamos en la misma. Fíjate que yo era de los primeros que decía que sacar el cepo siempre. Y yo dije, che, vienen las elecciones ahora, venimos bien. Digo, ¿para qué? Bueno, estos se animaron, me parece lo hicieron y estoy contento con eso. Veo la política monetaria que plantean y me parece que es consistente con una desinflación. Por más que deciden, como vos bien decías, deciden no ir más a dar la señal por adelantado de dónde va a estar el tipo de cambio, que eso sería el crawling peg, que entonces te ayuda, es más fácil, si querés, para la gente para entender. Deciden, no, vamos por este lado, liberemos porque es mejor para las inversiones, para todo, vamos por este lado. Si querés, vamos un segundo al cepo, dale. que se sacó el cepo. Se sacó para personas físicas, es correcto, yo puedo atesorar lo que quiera. Para empresas no, se anunció que los dividendos de empresas se pueden, digamos, distribuir a no residentes al exterior cuando tenga cerrado el ejercicio 2025. Eso es en 2026. Entonces cualquiera dirá, pero no sacaron el cepo. Yo mismo miro normativa, la conozco, digo, pero el cepo a empresas entonces no lo sacaste. Entonces vamos a lo siguiente. Si el tipo de cambio es 1, hoy la diferencia entre el CCL y el oficial fue 2,6%. La nada, es la misma que teníamos cuando sacamos nosotros el cepo en el 18, en el 15, fines del 15. O sea, no hay nada, es precio único. Con lo cual, el cepo, los economistas le llamarían, no es binding, o sea, no es restrictivo. La restricción no es operativa. La restricción no es operativa, exacto. En programación sería la restricción no es operativa en absoluto. O sea, yo podría estar sacando dividendos En contado con liquidación. En contado con liquidación, hoy al mismo precio que el oficial. Hay que ver si sigue, ¿no? Digo, eso hay que verlo, pero en la medida en que alguien puede arbitrar, que es la persona física, volvés a un precio único y es lo mismo que haber sacado todo el cepo. Si querés, el no haberlo sacado normativamente, de vuelta. La situación es la misma en términos de mercado, pero si pasara algo, te permite reaccionar si querés, ¿no? Sería un poco eso. Para la inversión, igualmente, cualquier inversión que vos hagas no te genera dividendos hoy, digamos. Entonces, en el fondo, ya la señal para la inversión ya está dada. Es decir, el tipo que viene a invertir los va a poder sacar Igual tranquilamente. hay una cosa que vos me contabas también que es importante, y es que entiendo que no está permitido que alguien no residente pueda venir y hacer carry trade acá. No. ¿Sí? Que vamos a poner otra Claro. para que venga y pueda comprar, pueda vender los dólares y con esos pesos comprarle caps. No No puede ir al oficial, al tipo de cambio de mercado con eso. Imposible. Pero podría hacerlo, vamos de vuelta, podría Sí, hacerlo con CCL. contado con liquidación. Sí, hay que ver ahí. Bueno, puede hacerlo con contado con liquidación, pero después también tendría que salir con contado con liquidación. Sí, pero estamos en la misma. Hay que morir con estamos en la misma que acabo de decir. Yo creo que habría que ver. No, sí lo podría hacer. Sí lo podría hacer. En ese aspecto, sí, salvo que me esté perdiendo alguna normativa. Entra por contado con liquidación y sale por contado con liquidación. Sí, sale por contado con liquidación. Está bien. Pero yo diría a su riesgo, sabiendo que en el contado con liquidación eventualmente puede tener menos liquidez. Podría. Sí, no, totalmente. No, y además, Aparte, para inversores extranjeros. Esto es cuestión de. Para mí, al final es cuestión de números. ¿Qué querés entrar? $100.000 para hacer carry trade, no hay problema. ¿Qué querés entrar? $3.000 millones. No te va a dar. No vas a poder entrar. No podés. No podés entrar. De hecho, la acumulación, vos pensás que dentro de las bandas, técnicamente es una flotación limpia, excepto que haya entradas de capitales muy grandes, muy grandes que te vayan a distorsionar eso lo dijo los precios. Digamos.
Sí. Bueno, está bien. No sé si, pero bueno, lo No, está bien, sabemos. porque los dos estuvimos en una reunión en el Ministerio de Economía Sí, el sábado pasado. el sábado Bueno, se habló de este nos tema. hicieron madrugar. Se habló, Pero bueno. se habló de este tema. Eh, pero sí, exacto. Entonces, básicamente, cuando vos vas al Staff Agreement, al reporte del fondo, plantea un objetivo sí cuantitativo que hay que cumplirlo, que es que las reservas internas, las reservas netas, internacionales netas, tienen que aumentar en 4.000 millones de dólares para diciembre. Claramente, eso van a ser lo que yo te digo de entrada de capitales, que te van a hacer unos montos, digamos, para poder mantener algo vas a tener que comprar. Sea porque lo compraste en el piso o sea porque, digamos, lo Por- compraste en para algún quitar lugar en el volatilidad. medio para quitar volatilidad. Digamos, eso no podés no hacerlo. Déjame hacerte las últimas preguntas. Eh, la primera, bueno, algo ya comentaste, ¿no? ¿Cómo, cómo ves a Argentina los próximos años, ¿no? Y, y cuán supeditado termina estando a la respuesta electoral, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay gente más optimista que yo, aunque no lo creas, que plantean que no es un hito en las elecciones de octubre. No necesariamente son un hito. Yo ahí es donde te digo, no, para mí son un hito. O sea, para mí son un hito, digamos. O sea, porque de vuelta, se está haciendo algo tan radicalmente diferente que la sociedad la querés ver, digamos, apoyando eso, digamos. Y es, me estoy repitiendo porque lo que la opción es tan francamente, diametralmente diferente que, y bueno, es un hito. Si fuera algo parecido el que viene con una propuesta, puede haber sido diametralmente diferente lo que se hace respecto al pasado. Pero si en el presente se encuentra una postura en la que la verdad es que reconocen que las cosas se están haciendo bien y demás, y entonces puede haber, bueno, ponele que no dejan de ser un hito tan grande, porque si, bueno, ya la misma política, distintas alas de la política ya entienden que este era el camino. Entonces ahora me ofrecen distintos matices de un mismo color, pero lo que estamos viendo es que no, que sigue la política Pero, enfrascada pero en el pasado. es interesante porque también la política en un determinado momento, creo que si la Libertad Avanza tiene una muy buena elección en octubre, los mismos políticos ya se van a tratar de camuflar de medio pseudoliberales, porque saben que si no Y no hay podrían, otra. si no van a, no van a conseguir un solo voto. Saben que cualquiera que esté del otro lado diciendo no sé, yo soy marxista o, No, o algo por el estilo, no se va a llevar ningún voto. no va a tener voto. El que sea antimercado, Exacto. probablemente. Yo también soy de la idea de que los políticos no son nada. La mayoría de los políticos son unas veletas que van hacia donde va el viento. Hay algo que No olvidemos que Cristina Kirchner también votó la privatización de YPF y después impulsó la estatización de YPF. Con lo cual, no creen en nada, son totalmente agnósticos y van para donde les conviene. son vivísimos, son mucho más vivos que nosotros. O sea, hay dos conceptos para mí que yo asesoré en el Congreso, digamos, además, digamos, tenía el estudio, ¿no? No es que viví del, pero asesoraba. Hay dos cosas que la gente no conoce. El político es workaholic, o sea, el político labura mucho más que yo seguro, que la mayoría de la gente, pero en cosas que no son productivas, digamos. ¿Me explico? O sea, en la rosca, pero es laburo. Son tipos que son enfermos de eso, número uno. Número dos, son vivísimos, mucho más vivos, te acunan, digamos, directamente. Y por eso es que al fin y al cabo, como vos decís, se acomodan donde venga y siguen estando. Si no, sería imposible. A mí me hubieran quemado, digamos, hace años, y vos miráis que hay políticos, algunos que hablaron hoy que me divertía, que están pero desde hace 40 años diciendo cosas todos los años diferentes. Y hay trimestres que cambian o sea, entonces, claramente tienen unos skills, unas habilidades que yo no tengo,
pero que son espectaculares, que si los pondrías a diseñar cosas productivas, somos potencia, que en 15 años, en 3 años somos potencia, si lo tipo yo lo pones a laburar por el bien, digamos. ¿Se entiende? Entonces, para mí sí, se va a dar eso. Yo creo que hoy no está, hoy sigue habiendo mucho pasado. Yo creo que tiene que terminar de consolidarse la estabilización eh, para efectivamente demostrar y empezar a que haya movilidad de esto que estamos diciendo, o sea, que se convierta en empleo, que, digamos, y que se empiece a ver esto bien, y ahí no hay un cambio para atrás, es imposible. Bueno, y te dejo lo último para que hagas una síntesis de lo que más querrías destacar en este momento para la gente de tu visión de acá para adelante. Probablemente te repitas algunas cosas, pero lo que más te importa y lo que más chances le das de ocurrencia, ¿qué sería? Uno, hoy le ha puesto al peso, digamos, sin duda alguna. Eh, es un momento histórico, pero no por el cepo, no por la salida del cepo. Y no estoy minimizando el laburo que hicieron y todo, te imaginas que, digamos, estoy contento por eso. Es un momento histórico, estamos en un año histórico, estamos, o sea, en una época histórica que es el antes y el después, que tiene que ver con los equilibrios fiscales, que tiene que ver con haber hablado a la gente diciéndole cosas incómodas quizás y que la gente las ha aceptado. Yo planteaba lo siguiente, es decir, en el fondo Javier lo minimizo a un cable de cobre. Espero que no esté escuchando. Pero a un cable de cobre. El cobre entiendo que es el mayor transmisor de energía, de electricidad, de lo que sea, por eso los cables son de cobre. Y en el fondo, lo que ese cable de cobre hizo es transmitir lo que quería la sociedad. Por eso yo estoy convencido que en las elecciones le va a ir bien, porque lo único que hizo es transmitir la mejor manera que existió hasta El ahora, mejor el intérprete. mejor intérprete, ese cable de cobre que nunca tuvimos, que transmitió y mandó derecho, mandó la señal derecho, sin intermediarios. Entonces, es un cambio que es de la sociedad que quiere cambiar. La sociedad firmó este cambio y usó un cable de cobre. ¿Se entiende el punto? Ahora te digo, es esta vez, no hay otra. No hay otra, porque la aceleración de cómo te vas a los caños es rapidísima. Es mucho más veloz de lo que se espera. Entonces, para mí este es el momento. Justo ocurre cuando tenés vaca muerta, o sea, salta energía. Imagínate este año, te lo cambio. Este año, cosecha, en noviembre estábamos cortando clavos, porque venía una seca, no llovía, decía, che, esto de vuelta, viene una caída. La Argentina sigue siendo mucho commodity, o sea, digo, tenés una buena cosecha, amortiguás. En noviembre yo estaba muy nervioso. Llovió, vino bien, está todo tranquilo. Pero en realidad tenía un superávit de 8.000 millones de dólares de energía que no lo tenía en otra, ni por casualidad hubiera soñado en otro momento de la historia. Eso no existía. Entonces la estabilización de Argentina ya no depende si llueve o no llueve. En un año y medio tenés energía y minería. Entonces ya no es, che, llovió, no llovió, los precios de los commodities cayeron, vas a tener más commodities si querés. Entonces te cambia la correlación, te cambia el ciclo. El famoso ciclo, ¿te acordás que el libro que hizo Lucas Liachi y Pablo Garchunov, El ciclo de la ilusión y el desencanto, tenía que ver principalmente con los precios de commodities y del agro? Y volcabas o no, o te iba bien. Eso incluso por eso son momentos históricos, ya está, dejó. Hoy no te fue, este año te va a ir regular con el agro, razonable, pero tenés energía que te va a dar igual o, digamos, no, el agro te va a dar más todavía, pero te va a dar el segundo mejor que antes no lo tenías déficit. En vez de 8.000, tenías menos 3.000, menos 4.000. Entonces estabas en contras 12.000 millones de dólares. Entonces el agro tenía que remar 12.000 millones de dólares más. ¿Entendés que no hubiera sido, no, Claro. digamos, sería otra situación? Eso es lo que te digo, que se dan... me acuerdo había un economista, Julio Piekars, que
me enseñó mucho, y de monetaria, cambiaria. Y los que me enseñaron a mí de más chico eran Julio Pegars y Adolfo Sturzenegger. Y en la universidad, qué sé yo, el que aprendí muchísimo es Arriazu, Ricardo Arriazu, que lo quiero muchísimo y es un excelente profesor. Pecas me decía, Marianito, me hablaba, señor Marianito, conjunción de variables negativas, me decía, cuando la cosa venía. Entonces voy a tomar la frase de Julio Pecas para decir conjunción de variables positivas. Por más que cualquiera diría, este tipo está loco, el mundo está con una volatilidad, el VIX está volando, igual cayó ahora el VIX y qué sé yo. Está bien, estamos mejor preparados que nunca en ese sentido. Bueno, espectacular, Marianito. Bueno, gracias a todos. Como siempre, los invitamos a que dejen sus comentarios, nos sigan en el canal y nos pongan un like en el video, pero creo que fue una charla muy, muy interesante, muy, muy amena y muy jugosa también. Así que bueno, nos despedimos y los veremos el próximo domingo. Hasta luego.